Imagina tu último aliento en este mundo. Siente por un instante la gravedad de ese momento. El pecho que baja y no vuelve a subir. El pulso que desacelera en la muñeca hasta convertirse en una línea plana. El ruido de la tierra, los autos, las voces familiares, las preocupaciones financieras, el tic-tac incesante del reloj, apagándose de golpe, como si alguien hubiera cortado la energía de todo el universo físico. Y de repente, en la fracción de un segundo, abres los ojos en la eternidad. ¿A quién ves frente a ti? Si eres como la inmensa mayoría de los creyentes, tu mente dibujó de inmediato una figura luminosa y familiar, Jesús de Nazaret, parado sobre nubes de algodón, esperándote con los brazos abiertos y una sonrisa de bienvenida. Es una imagen cálida, ¿verdad? Es el bálsamo con el que intentamos calmar el dolor en las salas de hospital, es la hermosa metáfora que repetimos una y otra vez en los funerales para consolarnos unos a otros. Pero, ¿y si te dijera que esa tradición romántica te ha estado ocultando una verdad bíblica infinitamente más imponente, misteriosa e hipnótica? ¿Qué pasaría si el primer ser que contemple tu alma al cruzar el velo, no fuera Jesús en absoluto? Detente un momento. No te apresures a juzgar. Esto no es una teoría especulativa, ni una doctrina extraña creada para provocar morbo. Es una realidad revelada que la Biblia ha mantenido a plena vista durante milenios, pero que la rutina de los bancos de iglesia ha vuelto invisible. Hoy vamos a retirar con cuidado el polvo de la tradición religiosa. Vamos a examinar las escrituras con la minuciosidad de un cirujano y el respeto de un adorador. Vamos a desglosar qué es lo que ocurre exactamente en esos primeros y vertiginosos 3 segundos después de que tu alma abandone la envoltura de carne. Y lo que vas a descubrir hoy no solo va a desafiar todo lo que dabas por sentado, va a sacudir los cimientos de tu espíritu. Porque para el mundo terrenal, la muerte es un abismo oscuro y definitivo. Pero para la geografía del cielo, la muerte es simplemente una puerta de entrada. Y cruzar esa puerta es una experiencia mucho más organizada, gloriosa y estremecedora de lo que jamás imaginaste. Imagina estar parado justo en la frontera. En ese límite invisible donde la medicina declara la hora de tu deceso. Tu corazón se ha detenido. La sangre deja de circular. La materia biológica que te acompañó durante décadas pierde de pronto toda su energía y peso. Las leyes de la física que gobernaron cada uno de tus pasos, la gravedad, el tiempo, el espacio, se disuelven como humo. ¿Qué hay al otro lado de ese parpadeo? Durante siglos, la humanidad ha inventado mitos para llenar ese vacío. Algunos afirman que caemos en un sueño inconsciente de siglos, una especie de hibernación del alma. Otros sugieren un purgatorio nebuloso, un limbo de espera o un desorientador peregrinaje en el que las almas vagan por los pasillos de sus antiguas casas intentando comprender que han muerto. La Escritura borra todas esas fantasías de un solo plumazo. En Eclesiastés 12:7, el sabio Salomón nos da la primera clave estructural del tránsito eterno: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Observa la precisión del texto. No hay retrasos. No hay salas de espera ni periodos de adaptación. El cuerpo, hecho de los elementos químicos del suelo, regresa a la biología de la tierra. Pero el espíritu, esa chispa eterna, tu verdadera identidad, tu conciencia pura, no pertenece a la materia. En el instante en que el recipiente terrenal se quiebra, la gravedad del mundo espiritual tira de ti. La transición no es un lento descenso hacia el adormecimiento, es un chasquido. Es inmediata, es despierta y es profundamente personal. Piensa por un momento en la escena del Calvario. En medio del agonizante ruido de las ejecuciones romanas, el malhechor arrepentido que agoniza junto a Cristo clama por misericordia. Y Jesús le responde con una frase que retumba a través de los siglos: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Analicemos esa palabra, hoy. Jesús no le dijo, algún día, cuando resuciten los muertos. Tampoco le dijo, después de un largo periodo de purificación. Dijo hoy. Eso significa que la muerte no es un callejón sin salida, ni un coma espiritual. La muerte es una puerta giratoria. Exhalas en el tiempo e inhalas en la eternidad. Pero aquí es donde la historia bíblica nos entrega su giro más magnético y revelador.
Aunque aquel hombre estaría esa misma tarde en el paraíso, Jesús no fue quien voló hasta la cruz para tomarlo de la mano y guiarlo a través del espacio espiritual. Solemnemente asumimos que Cristo actúa como un botón celestial que viene a recogernos a la puerta de nuestra casa cada vez que alguien fallece. Sin embargo, cuando leemos los evangelios con atención, descubrimos que el reino de Dios tiene una estructura, un protocolo y un orden militar perfecto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, el propio Jesús decide correr 1 milímetro el velo que separa el mundo visible del invisible. Nos entrega la historia de Lázaro, el mendigo que moría a las puertas del hombre rico. Y al describir el momento exacto de su muerte, Cristo no utiliza una metáfora vacía. Nos da un dato técnico del mundo espiritual que cambia todo. El verso 22 dice, aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Detén tu mente en esa palabra, llevado. Lázaro no cruzó el abismo por sus propios medios. No flotó desorientado buscando la luz al final del túnel. No caminó a ciegas. Fue custodiado. Fue escoltado. Fue cargado. En el preciso segundo en que tu corazón se apague y tus ojos terrenales se cierren para siempre, no te despertarás de inmediato frente al trono de la majestad divina. Lo primero que verán tus ojos espirituales no será el rostro de Jesús, sino a la guardia de élite del cielo desplegada a tu alrededor. Hagamos una pausa necesaria para limpiar nuestra mente de las imágenes religiosas infantiles. Cuando la cultura popular piensa en ángeles, imagina criaturas regordetas con alas de pájaro, flotando entre nubes y tocando arpas de oro. Esa es una distorsión artística medieval. En las páginas de la Biblia, cada vez que un ángel se le aparece a un ser humano, lo primero que tiene que decir es, no temas. ¿Por qué? Porque los ángeles son seres sobrecogedores, ejércitos temibles de luz pura, manifestaciones vivas del poder y la santidad de Dios. Son criaturas de una majestuosidad que corta el aliento. Y la Biblia revela que estos seres tienen una misión directa y específica asignada al momento de tu muerte. Abre el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 14. El autor bíblico hace una pregunta retórica sobre la naturaleza de los ángeles y responde, ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Lee despacio esa verdad. Si has entregado tu vida a Cristo, tú eres un heredero de la salvación. Y Dios ha comisionado a seres de orden superior para servirte. Ese servicio angélico no se limita a poner una mano invisible en el volante cuando estás a punto de tener un accidente en la carretera. Su tarea más crítica, la más gloriosa y solemne, comienza precisamente en el instante en que dejas de respirar. Cuando Lázaro cerró los ojos rodeado de perros que lamían sus llagas en el polvo de la tierra, lo primero que irrumpió en su realidad no fue la estructura física del mundo material. Fue la presencia deslumbrante de los mensajeros de Dios. Dios no envió un transporte impersonal, no envió un carro automático. Envió a sus propios guardianes a recoger a su hijo. Piénsalo por un instante. Visualiza ese momento exacto con todos tus sentidos. Abres los ojos espirituales. El dolor del cáncer ha desaparecido. El agotamiento de la vejez ya no existe. El frío de la muerte se evapora. Y en lugar de una oscuridad aterradora o un vacío infinito, te encuentras en presencia de criaturas resplandecientes. Seres que exudan la paz incorruptible del reino de los cielos. Ángeles que conocen tu nombre, que han sido testigos de tus luchas en la tierra, y que han sido enviados con la orden ejecutiva de escoltar tu alma a través del espacio espiritual. El Salmo 91 horas y 11 minutos contiene una promesa que hemos recitado 1000 veces, pues dará orden a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Ese verso no pierde su validez en la tumba. De hecho, es en el tránsito de la muerte donde la promesa alcanza su nivel más sublime. El viaje desde la tierra hasta la dimensión de la gloria no lo haces desprotegido. Vas custodiado por la guardia real del Rey de Reyes. Pero aquí surge la pregunta inevitable, la duda que inquieta a tantos creyentes sinceros: si los primeros seres que me reciben son los ángeles, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué no está él parado en la puerta esperándome? ¿Acaso está distante? ¿Acaso no le importa mi llegada?
Para entender la respuesta, necesitamos profundizar aún más en la arquitectura del reino invisible. A medida que tu alma es escoltada por estos seres de luz y la densidad de la materia queda atrás, el horizonte del mundo espiritual empieza a abrirse ante ti. Y lo que descubres a continuación es deslumbrante. Hebreos, capítulo 12, verso 1 nos entrega una imagen que debería erizar la piel de cualquier creyente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Detengámonos en la construcción gramatical de esa frase. El texto no dice que hay espectadores lejanos mirándonos a través de una pantalla. Dice que estamos rodeados por una nube de testigos. ¿Quiénes forman esa nube? No es una masa borrosa de energía impersonal. Son los redimidos. Son los patriarcas, los profetas, los mártires, los hombres y mujeres que caminaron por fe a lo largo de la historia humana y que hoy están plenamente vivos en la presencia de Dios. El mundo invisible no es un monasterio silencioso, frío o vacío, es un reino hiperactivo, vibrante y consciente. Recuerda lo que ocurrió en el monte de la Transfiguración, registrado en Mateo 17. Cuando la gloria de Cristo se manifestó por un instante, dos figuras aparecieron conversando con él, Moisés y Elías. No eran fantasmas inconscientes, ni recuerdos incorpóreos. Eran hombres reales, con identidad, conciencia y conocimiento de los planes de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, vemos a las almas de los que sufrieron por causa de la palabra en el cielo, clamar con voz potente, preguntando a Dios sobre el curso de la historia humana. Ellos saben lo que sucede. Ellos están conscientes. Ellos forman parte de la gran familia eterna. Esto significa que la transición hacia el más allá no es un paseo solitario por un pasillo glacial. Para el Hijo de Dios, cruzar la frontera es la llegada a una gran recepción. Es bíblicamente coherente entender que, junto a la escolta de los ángeles, los primeros rostros que empieces a distinguir a medida que te aproximas a la luz de la eternidad sean los de aquellos que precedieron tu viaje. Imagina ver a aquellos que intercedieron por ti en la tierra, a los gigantes de la fe cuya historia leías en las páginas de tu Biblia, a los miembros del cuerpo de Cristo que terminaron su carrera antes que tú. Una asamblea multitudinaria celebrando que otro guerrero ha llegado a casa. ¡Qué cuadro tan majestuoso, verdad! Saborear esa paz, esa bienvenida, ese abrazo comunitario de la iglesia triunfante. Sin embargo, sería una irresponsabilidad pastoral y teológica dejar la historia aquí. Sería deshonestidad venderte solo la mitad de la pintura. Porque la Biblia es implacable en su realismo, y la experiencia al cruzar el velo no es igual para todos los seres humanos. Hay un capítulo en la teología de la eternidad del que a casi nadie le gusta hablar en los púlpitos modernos. Un capítulo que genera incomodidad, pero que es indispensable si queremos la verdad completa. No todas las almas son recibidas con cantos de alabanza. No todas las personas son escoltadas por seres de luz resplandeciente. Hay un punto de bifurcación después del último aliento, y las escrituras lo revelan con una claridad estremecedora. Regresemos por un momento a la narración de Jesús en Lucas 16. Mientras el mendigo Lázaro era tomado en brazos por los ángeles y llevado al lugar de consuelo, el hombre rico de la historia también expiró. Sus médicos confirmaron la muerte, sus familiares prepararon un funeral ostentoso, enterraron su cuerpo con honores, pero la historia de su alma apenas comenzaba. La Biblia no menciona ninguna escolta angélica para él. No hubo carros de fuego, no hubo cánticos de bienvenida, no hubo abrazo fraterno. El texto bíblico dice con una sobriedad que hiela la sangre, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Dos hombres que respiraban el mismo aire. Dos corazones que se detuvieron en la misma época. Dos destinos eternos radicalmente opuestos. Uno fue transportado hacia el reposo y la gloria, el otro despertó en la desnudez, la soledad y el horror de su propia separación de Dios. La diferencia entre estos dos hombres no radicó en su cuenta bancaria, ni en su estatus social, ni en las opiniones que sus vecinos tenían de ellos. La frontera que los dividió fue su relación con el Creador. Lázaro dependía de Dios, el hombre rico dependía de sí mismo y de sus riquezas. Y aquí hay un detalle teológico sobrecogedor que muchos pasan por alto.
Así como existen los ángeles de la presencia divina asignados para cuidar a los hijos del reino, la Biblia también revela la existencia de ángeles de juicio. En Mateo 13:41, el propio Jesús lo advierte claramente: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Existen ministros de juicio ejecutando la justicia divina. Para el hombre o la mujer que ha decidido vivir en rebelión voluntaria contra Dios, rechazando su amor y su perdón, el momento de la muerte no es un plácido viaje escoltado hacia la luz. Es el instante en que el velo se rompe para dar paso a la realidad de la condenación. El primer rostro que veas tras tu último suspiro dependerá de una sola cosa: a quien pertenece tu alma en este preciso momento. Y esto nos devuelve a la pregunta central de nuestro viaje. Si los justos son recibidos por ángeles y rodeados por la nube de testigos, ¿dónde encaja Jesús en todo este panorama? ¿Cuándo lo vemos? Llegamos ahora al núcleo de la revelación. La pregunta que ha quedado flotando en el aire desde el primer segundo de esta narración: ¿qué pasa con Jesús? Si Él no es el comité de bienvenida en la puerta de entrada, ¿dónde y cuándo nos encontramos con Él? La respuesta es tan gloriosa como sobrecogedora. Nos encontramos con Jesús en el lugar de la máxima autoridad del universo, ante el trono. Abre la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Pablo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo una verdad categórica: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Lee de nuevo esa primera palabra, necesario. No dice que es probable. No dice que es una opción para algunos. Dice que es necesario. Es una cita divina que ya ha sido programada en el calendario del cosmos. Ningún rey puede comprar su inasistencia, ningún filósofo puede argumentar su escape, ningún ateo podrá excusarse. Todos, absolutamente todos los seres humanos que han pisado este planeta, van a estar parados frente a Jesús. Verás sus ojos. Verás las marcas en sus manos. Escucharás su voz. Pero la pregunta que debe hacer temblar cada fibra de tu ser hoy es esta: ¿en qué condición te vas a presentar ante Él? Para el creyente, para aquel que ha colocado su fe, su confianza y su vida en el sacrificio de la cruz, este encuentro se da en lo que la Biblia llama el tribunal de Bema. En la antigua Grecia, el Bema no era una silla de ejecución ni un calabozo de tortura, era la plataforma elevada desde donde los jueces de los Juegos Olímpicos evaluaban a los atletas para entregar los premios y las coronas de victoria. El tribunal de Cristo para el creyente no es un juicio de condenación. Romanos 8:1 lo grita a los cuatro vientos: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tus pecados ya fueron juzgados y pagados completamente en el madero del Calvario. Cuando tú veas a Jesús, no verás a un fiscal buscando destruirte, verás a tu Salvador evaluando tu fidelidad, examinando lo que hiciste con el talento, el tiempo y la gracia que te fueron dados, para coronarte de gloria y honra. Pero para aquel que muere al margen de la gracia, rechazando la salvación, el encuentro es drásticamente diferente. Apocalipsis 20 nos muestra la visión del gran trono blanco. Un lugar de una santidad tan aplastante que el cielo y la tierra huyen de su presencia. Allí se abren los libros, se examinan las obras, y si el nombre de una persona no está inscrito en el libro de la vida del Cordero, la sentencia de separación eterna se ejecuta. ¿Comprendes ahora por qué Jesús no es el recepcionista que te espera a la entrada del velo? Porque Jesús no es simplemente un guía turístico de la eternidad. Él es el Rey entronizado. Él es la razón por la que el cielo existe. Él está sentado a la diestra del Padre, gobernando los destinos del universo. Los ángeles son sus siervos, la nube de testigos es su pueblo, los cielos son su trono y la tierra el estrado de sus pies. Tú no te encuentras con Él en la frontera, eres llevado a su presencia en el centro de la gloria. Visualicemos por un instante la geografía de ese reino al que somos transportados. Durante generaciones hemos tenido una visión raquítica e incolora del cielo. Nos lo hemos imaginado como un lugar aburrido, una especie de neblina eterna donde flotamos sin cuerpo, entonando cantos interminables sin ningún tipo de estructura. ¡Qué error tan trágico! Cuando los hombres de la Biblia tuvieron el privilegio de mirar a través de una rendija del reino invisible, lo que vieron los dejó traumatizados por la majestad del paisaje.
Abre el libro de Apocalipsis, capítulo 4. El apóstol Juan, exiliado en la rocosa isla de Patmos, escucha una voz como de trompeta que le dice, «Sube acá». Y de inmediato, Juan ve una puerta abierta en el cosmos. ¿Y qué es lo primero que describe? Un trono establecido en el cielo. Y alrededor del trono, un arco iris con aspecto de esmeralda. Viento, rayos, truenos, un mar de vidrio transparente como el cristal. Criaturas vivientes llenas de ojos y alas, clamando día y noche sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Ancianos vestidos de ropas blancas que se quitan sus coronas de oro y las arrojan a los pies del Rey. Cuando el profeta Isaías fue llevado a esa misma dimensión en el capítulo 6 de su libro, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las faldas de su manto llenaban el templo. Los serafines volaban por encima de él, y el quiebro de sus voces hacía temblar los cimientos de los umbrales, mientras la casa se llenaba de humo divino. La santidad de ese lugar era tan densa que Isaías gritó, «¡Ay de mí, que soy muerto!». Piensa también en Esteban, el primer mártir de la iglesia en Hechos capítulo 7. Mientras las piedras rompedoras golpeaban su cuerpo y la vida terrenal se le escapaba, él miró fijamente al cielo abierto y exclamó, «He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». El mundo invisible no es una sombra. Es una realidad más sólida, más densa, más real y más viva que la mesa que tocas o el suelo sobre el que estás parado. El mundo físico en el que vivimos es solo una copia temporal, el reino de Dios es la matriz eterna. Al cruzar el velo escoltado por los ángeles, todos tus sentidos se expandirán a un nivel para el cual tu biología terrenal no estaba preparada. Procesarás colores que el ojo humano nunca ha visto, escucharás frecuencias de adoración que la música terrenal jamás podrá reproducir, respirarás una pureza y una vida que jamás han sido contaminadas por la decadencia del pecado. Y en el centro de toda esa arquitectura celestial, gobernando cada átomo de la eternidad, se encuentra el Cordero que fue inmolado. Puede que no sea el primer rostro que toques al pisar el umbral, pero Él es el sol que ilumina todo el territorio de la gloria. Llegamos al final de este recorrido. Y después de haber analizado la escolta angélica, la nube de testigos, la aterradora realidad de la separación y la majestad del trono de Cristo, hay una pregunta inevitable que debe golpear la puerta de tu corazón. ¿Qué vas a hacer con esta verdad en este preciso instante? Saber todo esto no tiene como propósito inflar nuestra cabeza de conocimiento teológico para debatirlo en una mesa de café. No es para entretener nuestra curiosidad sobre el más allá. La verdad bíblica se revela para transformar la forma en que vives esta mañana, esta tarde y esta noche. La muerte no es el final de tu historia, es simplemente el cambio de escenario. Y los primeros 3 segundos de tu eternidad se están diseñando con las decisiones que tomas en este lado de la existencia. El libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27 nos deja una advertencia que debería resonar como un trueno en la conciencia de cada oyente, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Observa esa secuencia inexorable. Muerte, y después, juicio. No hay un segundo intento. No hay una barra de reinicio. No existe la reencarnación para intentar hacerlo mejor en la siguiente vida. Esta vida terrenal es tu único ensayo general, la eternidad es la función principal. Si tu vida pertenece a Cristo, si has dejado de jugar a la religión y le has entregado el timón de tu corazón al Salvador, la muerte ha perdido absolutamente todo su veneno. No tienes que vivir con miedo al cáncer, ni a la vejez, ni a los accidentes. Sabes que en el instante en que tu cuerpo falle, la guardia de élite del cielo desplegará sus alas sobre ti para llevarte a salvo a través de las sombras, directo a los brazos de la gloria. Pero si estás escuchando esto y sabes en el fondo de tu alma que has estado viviendo alejado de Dios, si has estado jugando a ser un buen cristiano de domingo mientras tu corazón le pertenece al mundo, si has confiado en tu propia moralidad o en tus propias riquezas, deja que esta palabra sea una trompeta de despertar para tu espíritu. ¿Por qué tomarías el riesgo de cruzar la frontera sin el salvoconducto de la gracia? ¿Por qué te arriesgarías a despertar en la soledad y el juicio cuando hoy, en este preciso segundo, el Rey del Universo te ofrece su perdón completo? Jesús no solo te espera al final del camino en el trono.
Él quiere caminar contigo hoy. Quiere perdonar tu pasado, sanar tu presente y asegurar tu eternidad. Cuando el velo finalmente se levante para ti, y créeme, ese día llegará más rápido de lo que piensas, que tu alma no sea recibida por el horror ni por el silencio del juicio, sino por el estruendo victorioso del cielo dándote la bienvenida a casa. La eternidad es real. El reino es absoluto. Y la decisión de hoy determinará quién saldrá a tu encuentro al otro lado. Que la palabra de Dios guíe cada uno de tus pasos, hasta que volvamos a ver su rostro en la gloria. Amén.